voto pueda hacer la diferencia de una injusticia que ni siquiera tú sabes qué es lo que podría pasar. Hola comunidad emprendedora, hola comunidad de negocios, ¿cómo están? Soy Homero Iglesias y en este podcast, donde vamos a convertir temas densos en conversaciones, quiero que te sientas en un café como amigos. Bueno, pues el día de hoy nuestra invitada, Zaida Débora Arellano Valencia, ella tiene 20 años de experiencia. Ella es una defensora feroz de los derechos humanos, es experta en juicios orales y, atención, es candidata a jueza del Distrito Judicial Morelos y su misión es que la justicia sea un privilegio y no un... No, estoy mal, ¿verdad? La justicia no es un privilegio. La justicia, amigos y amigos, debe ser un servicio, no un privilegio como muchos y muchas lo tienen. Hoy no quiero hablar de tecnicismos legales, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de cultura pop, vamos a hablar de superpoderes, vamos a hablar también de cómo un juez puede proteger tu cartera, tu libertad, tu salud mental y básicamente en pleno proceso judicial, tu voto pesa más de lo que tú te imaginas. Así que si alguna vez te preguntaste, ¿para qué demonios sirve votar por los jueces? Quédate, comparte este live y déjanos tu pregunta en el chat porque esto se va a poner genial. Bueno, pues Zaida, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Vamos a romper el hielo y quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Oye, Zaida, si tu vida fuera un libro, quiero preguntarte, ¿cómo se llamaría el capítulo de hoy? Ese libro, ¿cómo se llamaría el capítulo de hoy de tu vida? Justicia imparcial, corazón y humanidad. ¡Wow! ¿Y por qué ese título? ¿Por qué? Tú lo has dicho y antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas felicidades a las mamás, a las mamás candidatas y a todas las mamás. Es un día muy especial. ¿Por qué ese título, la justicia? Tú lo has dicho, Eva, basta de tecnicismos el día de hoy. La justicia imparcial, ¿qué es? Es una justicia de derecho humanista. Imparcial porque, como lo dice la tenis, que la tengo aquí atrás de mí, es una justicia imparcial. Un respeto a esos derechos humanos de las personas en corazón. Tenemos que tener en corazón los jueces. Bueno, yo soy candidata, y tenemos que tener esa humanidad, ese acercamiento a cada persona. Por eso ese título es para un libro. Oye, Zaida, ahora vamos a imaginar que tú viajas en el pasado. Ajá. Y tú estás con la Zaida que está en la preparatoria. Dale. Quiero preguntarle, o pregúntate tú, o respóndete, ¿qué es lo que pensaría la Zaida de la preparatoria de la Zaida que eres ahora? ¿Qué crees que pensaría esa chica de la preparatoria al ver en lo que tú te has convertido en estos años? Pues fíjate que nunca se lo imaginaba, ¿no? Yo me acuerdo, se usaba mucho de Flans y todos esos grupos, ¿no? Y empiezas a ver la discriminación. Empiezas a ver muchas cosas que de lo que me he convertido ahora. He pasado por muchas etapas. La prepa, había mucha discriminación, porque yo estaba en un colegio y había gente que tenía beca, había gente que no tenía beca, pero ya donde yo estaba en el colegio, si ves eso, si yo volteo a ver de esa niña acá, sería gracias Dios por lo que me he convertido en una persona fuerte, una persona inteligente. Todos esos valores los he pasado a raíz de toda la vida que yo he vivido, y sobre todo la prepa, que es algo muy importante, pasando de la adolescencia. Oye, ¿y qué tipo de discriminación es la que tú tenías en la prepa? A ver, cuéntanos. Fíjate que... ¿Cuál era esa discriminación que había en tus épocas? Fíjate que en ese tiempo, se fijaban mucho en el vestir, que si estabas a la moda, que si estabas gordita, que si estabas fea, que si el chico más guapo, que ese tipo de discriminación había. Ay, no te gustas con ella porque no tiene un carro, o etcétera, ¿no? Ese tipo de discriminación siempre ha habido. Yo creo que en todos los colegios, ¿no? Particulares, pero sí, yo me fijé en eso y yo decía, ay, ¿por qué la gente es así? ¿Qué diferencia existe entre si traes una ropa de marca o no traes una ropa de marca? Somos iguales.
Entonces, se fijaban más bien en clasificar, pues, que tú eres persona bien vestida, tú eres menos bien vestido, entonces tú eres rico, tú eres pobre, ese tipo de cosas. Ese tipo de discriminación, así es, en aquel tiempo, ¿no? Digo, yo ahorita ya voy a cumplir 52 años y no me pesa decirlo, ¿no? Pero lo que he vivido yo creo que lo volvería a vivir por donde estoy, en el lugar donde estoy. Oye, ahora se me ocurre una pregunta muy, muy interesante. ¿Cuál es la primera injusticia que tuvo Zaida que te hizo decir, yo no quiero esto, yo quiero cambiar? Muy buena pregunta. ¿Qué te pasó? Vamos a escarbar un poquito en tu pasado. ¿Qué me pasó en la universidad? Fíjate que a mí me tocó irme sola en la universidad. A mí me tocó una época machista, donde el papá de que no, la chica no estudia, los hombres sí, los hombres se van al ITESO a estudiar los hermanos. Y tú no puedes, ¿cómo que no? No puedes estudiar. Entonces, ¿qué me pasó? Yo creo que nadie lo sabe, yo fui víctima. Iba caminando a la universidad en la mañana y podría ser un abuso sexual. ¿Por qué? Porque yo iba caminando, me sale alguien y me toca, ¿no? En mis partes. Esa fue una parte que dije injusticia. Otro día, años después, en la universidad, yo iba caminando, iba a hablar por teléfono y había teléfonos de moneditas. No sé si todavía haya, pero sí hay. Sí hay. Todavía están en los museos. Y empezaron Ya hace poquito vi que están en los museos los teléfonos. Bueno, gracias. Me sentí viejo, pero están en los museos. Bueno, antes el auditorio que nos está viendo sí había de moneditas. Y yo tenía un teléfono de esos de tabiquito, no me acuerdo, Nokia, empezaron los que no podían ver nada digital, ¿no? Entonces, yo, tengo que hablarle a un novio, yo tenía un novio militar. Entonces fui y alguien me salió y me puso un cuchillo, cuando sufrí un asalto. Entonces, todo eso, dije, ¿por qué injusticia? ¿Cómo una mujer? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Y en ese momento es el trauma que está sufriendo. Otra cosa que yo iba, me parece que iba en un taxi, como que no me parece, iba en un taxi, iba a la fiscalía. Y me salió alguien en el taxi y de repente se sacó su, sí. ¿Cómo se dice en internet? Nepe, para que no nos censuren. Así es. Para el nepe y te lo mostró. Exactamente, yo me asusté, pero eso me empoderó, me hizo más fuerte y dije, déjame aquí a fiscalía, no me importa y ahorita te voy a acusar. Hay esa clase de injusticias que sufrimos las mujeres, somos víctimas y tenemos miedo de denunciar. Y yo eso estaba estudiando la carrera de Derecho. Oye, y bueno, pues, ¿qué le podrías decir tú ahorita a los jovencitos y a las jovencitas que nos están viendo que les ha pasado esto en pleno, no sé en qué año vayas a estar viendo esto, 2025, 2026, pero ¿qué le dirías a las personas que son víctimas de acoso, de un señor que le saca el nepe a una chica, un chico, se lo muestra, que te tocan? Tú, en tu proceso, ¿qué consejo les darías a esos chicos y chicas? Que denuncien, que hablen, si existe la justicia. Si es una chica, tienes que ir a la Fiscalía de la Mujer a denunciar, a que te realicen varias series de pruebas, para que pueda haber una justicia y esa persona tenga que pagar por lo que tú has sufrido. Porque todos tenemos derecho a que nos respeten. Y yo creo que sí deben de tener esa fuerza y esa valentía para poder denunciar. Y a los chicos igual, en la 25 el canal, en la Fiscalía General, ahí tienen que denunciar. Ahí hay tener contacto donde pueden presentar una denuncia y que hablen y no se queden callados, porque la justicia sí existe. A lo mejor ha habido casos que no hay una justicia imparcial, pero sí deben de denunciar y ser valientes. Pues, excelente punto. Y ahora me gusta hacerte una pregunta importante. ¿Por qué importa el voto de las personas para elegir una jueza o un juez? Perdón, no pasa nada. ¿Tú por qué crees que importa nuestro voto? Porque es la primera vez que vamos a votar por un juez o por una jueza, pero la pregunta es, ¿por qué importa nuestro voto? ¿Por qué importa? Bueno, bueno, esta reforma es histórica, es la primera vez. Me siento muy, muy feliz. Es un miedo impresionante, no sabemos cómo acercarnos a la gente. Bueno, actualmente pues les ven atención a víctimas del delito,
tengo ese acercamiento y esa empatía. ¿Por qué es importante? Es importante para la ciudadanía que nos está escuchando, el electorado, que es la primera vez que ustedes van a elegir a las jueces, magistrados, magistradas, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque son las personas que van a juzgar si es que ustedes tienen un delito, se hacen parte de un proceso o pueden culparlos de algún delito, o se cometió o no se cometió. Precisamente ustedes son los que ahora tienen el poder de poder elegir esas personas que tienen que tener esa empatía, esa justicia imparcial y un acercamiento a ustedes. Tenemos que ser humanistas, porque ustedes son personas que sienten y acercarse a nosotros. El que tú seas juez, si Dios me lo permite, no es sentarte y decir, tengo el poder y no te voy a hablar, al contrario, siempre son puertas abiertas y una cercanía a la ciudadanía, porque eso no se había hecho antes y porque algunos jueces no tenían esa empatía ni esa humanidad de acercarse a la gente. Fíjate qué buena respuesta me estás dando, Zaida. Ahora quiero que imagines que yo soy un niño de 10 años. Vamos a imaginar que soy un niño chiquitito de 10 años y yo te hago la siguiente pregunta. Oye, Zaida, ¿para qué sirve un juez? ¿Por qué un juez puede hacer algo por mi familia, por mi negocio, por mí como niño, como niña, como joven, como jovencita, como ancianos? ¿Cuál es la importancia y qué puede hacer un juez por ti o por mí? Respondido para un niño de 10 años. 10 años. O niña o niño. Niño, el interés superior es importantísimo. La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, todos los jueces tienen un protocolo de actuación para proteger su interés superior. Tú como niño tienes derecho a una vida libre de violencia, a una familia, a vestir, a vivir, todos esos derechos que están contemplados en el artículo 13 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, no solamente ese, sino el artículo 7 de la Ley General de Niños. Nosotros tenemos que protegerte a tu familia. ¿Por qué? Tienes derecho a vivir en una libre de violencia en tu familia, y tu familia tiene que vivir bien, que no haya ningún tipo de violencia. Si alguien nos ataca, nosotros los protegemos, nos convertimos en superhéroes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a juzgar a quien te haga daño a ti o a tu familia. La otra pregunta, ¿cuál fue? Lo que me dijiste. ¿Qué puede hacer un juez por tu familia, por tu negocio, el negocio, por los niños, las niñas? Eso sí, de los niños pues protegemos el interés superior. Obviamente si te pasa cualquier delito, nosotros vamos a ver todas las pruebas que la gente del Ministerio Público y el asesor jurídico presenten en contra de la persona que a ti te haga daño, que a tu familia le haga daño de cualquier tipo. Aparte de un negocio, puede haber un robo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ver lo que presenta el Ministerio Público, las pruebas, ver la defensa que presenta las pruebas, porque aquí tenemos que ser imparciales. No solamente cuando tenemos que estar apoyando al Ministerio Público, a las víctimas, sino también a los imputados, porque esto es una legalidad imparcial. Pero ¿qué podemos hacer con tu negocio? Si te lo roban, pues nosotros vamos a ajustar a la persona que te comete ese delito, o a las personas igual que cometen un delito en contra de tu esfera humanista, de tus derechos humanos contemplados en el artículo 1 constitucional. Entonces, creo que nosotros sí tenemos que proteger tanto a ti, a tu familia, al electorado, los negocios, todo lo que se pueda. Entonces, es importante que los niños nos conozcan como tú y que saben que tienen derechos y que nosotros los vamos a proteger. Ahora, una pregunta importante. Si tú fueras una heroína, ¿quién serías? La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de la Mujer Maravilla? ¿Por qué te gusta la Mujer Maravilla? Pues la Mujer Maravilla es una chica que defiende las cosas buenas a los niños, a las mujeres, a los hombres de los malos. Entonces, cuando tú me dijiste la pregunta de un niño de 10 años, yo tengo muchos asuntos de menores de edad, desgraciadamente, pues son muchísimos delitos y nadie puede tocar a los niños y a las niñas. Entonces ahí me han dicho Mujer Maravilla, porque así me lo han dicho: eres mi Mujer Maravilla, eres mi superhéroe, y por eso se me viene a la mente, ¿no?
Entonces yo me siento muy feliz cuando me dicen, es que eres como mi superhéroe, gracias, eres mi mujer maravilla, porque tengo muchos asuntos de niños pequeños, entonces yo me caracterizo. Y si tú tuvieras el poder de realmente volar y hacer las cosas, ¿qué harías? ¿Irías por esas personas que agreden a esos niños, a las víctimas? ¿Los llevarías a la justicia? ¿Los llevarías a lo harías como en las series, las películas? ¿Tú actuarías por ti misma? Es un supuesto esto, solo es una imaginación. ¿Tú qué harías? ¿Defenderías a las personas? ¿Lo verías con tus superpoderes? ¿Cómo actuarías, Aida, si sí fueras una superhéroe o una superheroína? Es que, híjole, es un campo muy amplio. Mira, obviamente, pues salvarías a los niños de los agresores, ¿no? A las mujeres de los agresores, a la familia, a los negocios, irías con los malos, pero también creo que pueden cambiar. También creo que ellos, teniendo todos los cursos, las capacitaciones y todas las condiciones que se les imponen dentro de un proceso, yo diría, mira, puedes cambiar, no seas malo, puedes hacer esto como una caricatura, ¿no? O como una serie de películas animadas, y que sí puedes cambiar. O sea, no simplemente vas y lo amarras, como la Mujer Maravilla, ¿no? Lo amarras y lo pones en un cuarto y esto y aquello. No, también creo que pueden cambiar. Pero también creo que puede haber una justicia por parte tanto de las personas que voy a salvar como de las otras personas que pueden cambiar. Oye, y una pregunta, ¿qué cambiaría el día o la vida de una persona que sí salga a votar el 1 de junio por sus jueces o no salga a votar? ¿Qué le dirías a esas personas? Porque muchas veces dicen, bueno, pues es que a nosotros, al pueblo, ¿de qué nos sirve si voto o no voto? Todo sigue igual. Entonces, ¿tú qué le dirías al pueblo que no quiere votar, que no quiere salir, que ya está renuente? ¿Qué le dirías para convencer a esa persona que salga el 1 de junio a votar? Mire, es muy importante que sí den el voto al candidato o a la candidata idónea que ustedes consideren, porque espero que no tengan algún daño en su persona, en la familia o en algún negocio y que tenga que convertirse en alguna víctima. ¿Por qué? Porque ustedes lo dijeron y desgraciadamente sí existe la maldad, ¿no? Aquí en donde vivimos, en este estado, pero también existe la justicia. Entonces ustedes tienen ese poder de elegir a esa persona que a lo mejor espero que no tengan algún, que no sufran algún hecho victimizante, algún delito, y por parte también de que no tengan que tener algún familiar que lo vayan a acusar por algún delito. Es importante que ustedes voten este 1 de junio, porque somos las personas que vamos a juzgar. De hecho, si ustedes sufren de algún hecho victimizante, algún delito. Entonces yo creo que ustedes tienen ahora el poder, que tienen que ser, ustedes también llevar a cabo la oportunidad de que cada uno de nosotros y que nosotros tengamos toda esa experiencia de que ustedes digan sí o no, y es importante porque no sabemos el día de mañana qué va a pasar, y sobre todo al electorado. Esperemos, yo creo que alguna persona, algún ciudadano ahorita está pasando por un momento muy difícil, tenga algún familiar detenido y no tenga algún defensor o no sabe cómo nadie los asesora, y también alguna víctima. Y yo creo que ahora los jueces sí podemos nosotros asesorar, no solamente siendo jueces, sino recibir a las personas. O sea, no el ser juez es ir y voy a una audiencia y nada más juzgo, no, es a ustedes, a que ustedes se acerquen y nosotros a ustedes para tener esa relación. No es igual, no somos partidos políticos, pero sí tenemos que tener esa relación con ustedes y un acercamiento, porque es lo que yo les invito y les estoy explicando, que no vaya a pasar que sufran de algún hecho victimizante o que acusen a algún familiar o a alguna persona que ustedes conozcan, y que si votan por nosotros, pues tienen las puertas abiertas como siempre, y una asesoría jurídica cualquiera la puede dar y nosotros tenemos que estar a puertas abiertas.
Ahora, con eso que dices, me gustaría que le dijeras o nos dijeras 3 ejemplos concretos de un mal juez. Vamos a poner un ejemplo del peor juez o peor jueza que tú, Zaida, te puedas imaginar. Y que me pongas o nos pongas 3 ejemplos de lo que nos puede ocasionar ese mal juez. Primero, ¿cómo nos puede costar dinero, libertad o salud a las personas? Entonces, pon un ejemplo, ya sea de la vida real o ficticio, de cómo un mal juez nos puede costar, uno, dinero, a nosotras las personas. Pues mira, híjole, es que mal jueces sí ha habido, hay malos jueces, hay muy buenos jueces que pues unos ya se van, ¿no? Y desgraciadamente dices tú, híjole, tú como litigante dices, ¿por qué será? ¿Qué pasó? Sí me pasó, bueno, voy a decir nombres, me pasó de que en un auto de apertura a juicio oral hubo un error formal de la acusación, el hecho por parte del Ministerio Público, y lo quisimos sanear, no quiso, estábamos en el momento preciso y ahí violentó los derechos humanos de las víctimas. Ese es el mal juez, así se fue al auto de apertura a juicio oral, se cambió el nombre, las iniciales del nombre de la niña y no las quiso cambiar. Fue un delito de desaparición forzada y de homicidio tentado, o feminicidio tentado. Entonces, creo que ese mal juez ahí sí violentó los derechos humanos de las víctimas y ese es el detalle. Otro ejemplo que yo viví fue otro juez, y de hecho hay una defensa que está para juez, se puso de acuerdo con el juez para cambiar la medida cautelar porque ese juez estaba de guardia, que bueno que no va a contender, no va a decir nombres, pero me tocó a mí cubrir una guardia para verificar la medida cautelar con delito de violación, y que porque el defensor presentó una prueba psicológica, bueno, un dictamen psicológico del imputado y un psicosocial, y ya por eso el juez dijo, no, es que si hay que cambiar la medida cautelar, no va a ser prisión preventiva, es que la niña tenía, el adolescente 14 años y el imputado 18, 20, y bueno, es que ellos se conocían, ellos se querían, quitó la medida, o sea, como diciendo, fue consensuado la violación, una niña de 14 años, ¿cómo es posible? No cambiaron las condiciones, pero ahí el juez violentó los derechos humanos, fue una defensa que no era particular. Pero hay otros casos que me ha tocado que yo estoy de parte de la víctima y que he visto que los defensores, híjole, Dios mío, y me quiero cambiar de mesa porque dices, ¿cómo le ayudó al imputado? Digo, yo he vivido casos que no hay víctimas, que dicen que son víctimas, pero no son víctimas, y me ha tocado como el juez no ve esa parte de la investigación y no ve la parte de las pruebas de la defensa, que es ahí donde pagan una mala defensa, particularmente, y el juez no le dice. ¿Por qué? A lo mejor por cerrar el caso, pero que yo creo que es importante que el juez le diga al imputado, oye, con todo el debido respeto, y siendo parte y no violentar tus derechos humanos, búscate otra defensa. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos no saben tampoco, desconocen de manera, ni siquiera de manera somera les explican que es una defensa. Van y los detienen, y las defensas particulares sí se aprovechan mucho de eso. Y los jueces, claro, hay unos jueces que no tienen esa perspectiva de género, ni siquiera ese respeto a los derechos humanos por cerrar el asunto. Oye, me estabas diciendo de los problemas que ocasiona y lo que cuesta en dinero cuando un juez actúa mal, y nos estabas poniendo ejemplos de lo que ocasiona. Me estabas diciendo de este juez, de estos adolescentes, de estas cuestiones que están mal. Sí, como ya se van, ya como que les vale, como que ya no me interesa, ya me voy, la reforma existe y tienes que respetarla, la reforma ya está, a pesar de las marchas y todo, y hay que respetar la Constitución.
que respetar la ley. Los jueces ya no les interesa, algunos. Unos jueces siguen trabajando y están para candidatos y mi respeto para esas jueces y jueces. Hay otra, te comento, tuvimos un juicio, pues me parece que fue revictimizante como para los testigos, como para la víctima, como para el imputado. Los gastos del imputado que nos citaba la jueza, ella suspendía. Entonces nosotros con el Ministerio Público citábamos al testigo, lo preparábamos para presentarlo. Ese juicio fue en enero, febrero, y fue cuando la reforma, y que si sí, que si no, y que si la reforma de los jueces también para ver si era una jubilación o una, no me acuerdo si era anticipada también la jubilación, ¿no? Entonces, yo no sé, estaba ahí la reforma y ellas pues se sentían muy mal, pues aparte estaba enferma de salud, tenía pues padecía de algo, ¿no? Pero sí estaba enferma. Entonces, si yo sé que no me voy a poder llevar a un juicio y que está perdiendo el imputado días de trabajo y la víctima y los testigos, ¿por qué se sigue llevando el juicio? Nos faltaba 2 días para terminar el juicio. Me citó 3 veces a la testigo porque ella misma suspendía a la jueza porque se sentía mal. Y ¿cómo se llama? Y por parte de la médico legista se tenía que conectar de Ciudad Juárez aquí. Suspendió. Y ya nomás nos faltaban 2 testigos y los alegatos de clausura. Y bueno, y ya para el fallo, y que etcétera, etcétera. Suspende y dice, ya no me voy a poder llevar el juicio. Lo único que a lo mejor se puede recuperar es la declaración de la víctima, que estuvimos como 4 horas en la tarde. Y resulta que no, que van a reponer el juicio en noviembre. Imagínate la revictimización. Es increíble el punto. Ahora quiero hacerte una pregunta importante para cambiarle el giro totalmente. Sí. ¿Qué tan realista, Zaida, para ti es las series que salen en la televisión, donde se ven los jueces, donde se ven los abogados, donde están luchando y donde traen su maletín y están en sus juicios orales? Y las investigaciones. Sí, todo eso. ¿Qué tanto es falso y qué tanto es cierto? Las series contra la realidad. Fíjate que hay muchas series que dicen, pero habla mucho de la defensa, nunca de un asesor jurídico. Y esa parte es bien importante. Qué bueno que me dijiste la figura del asesor jurídico, casi no lo ven los jueces. En las series, nada más ponen al Ministerio Público como figura y a la defensa, y la defensa es el que investiga y hace todo, y va. Y una serie, no recuerdo ahorita, ¿no? Pero hay varias series en que se investigan, pero casi siempre son defensas, no asesores jurídicos. ¿Qué tan cierto es? Pues que sí son orales, pero aquí pues en Estados Unidos no hay este tipo de personas, ¿cómo se les dice? Las personas que no tienen nada que ver en el proceso. Los jurados, los jurados, ¿verdad? Sí, los jurados, ¿no? Realmente aquí en México no se hacen los jurados, ¿no? Y qué tan realista es, pues en parte sí, en parte no nos paramos en las audiencias, no nos podemos parar, estamos sentados. Sí es cierto que argumentamos, pero no ponen la figura del asesor jurídico. Esa es la parte que les hace falta a algunas series, ¿no? Y el investigador no es la defensa, el investigador es el Ministerio Público, ¿sabes? Y nosotros como asesores jurídicos solicitamos actuaciones o también la defensa. Cada quien tiene su teoría, pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué poder sería y por qué? Fíjate que... Buena pregunta, ¿eh? Si tú pudieras elegir un superpoder como jueza, ¿qué superpoder elegirías y por qué? ¿Sabes qué poder? El poder de ver a ciegas y la mente de las 2 partes. Bueno, de las 3 partes, ¿no? Que sería, bueno, obviamente está la víctima y el imputado, ¿no? Y poder leer las mentes de, por ejemplo, el imputado de no o lo cometí, no lo cometí, la víctima, no, si soy víctima, no, estoy mintiendo. La capacidad de ver
y de saber qué es lo que piensa el Ministerio Público. La defensa Hay una serie de Marvel, o no recuerdo exactamente algo así, ¿no? Donde hay unos personajes que pueden leer la mente. Sí, la mente, y también hay una de vampiros que pueden leer la mente, no me acuerdo cómo se llama esto, que fue una serie muy exitosa, que leían la mente de lo que iba a pasar. Eso me gustaría, ¿y sabes por qué? Por la justicia. Para saber, sí lo cometió, no lo cometió, ahí eso estaría maravillosamente el poder de leer las mentes. Y bueno, eso ya tú como jueza, si tú pudieras leer la mente de las personas, pues tú ya podrías saber si es inocente o culpable, ¿verdad? Así es. Y yo creo que sería un detalle muy importante el ser justo. Ahora, una pregunta importante relacionada a eso. Vamos a imaginar que tú tienes los superpoderes y tú tienes a una persona que es víctima de una... Bueno, es una persona que violentó a otra. Por ejemplo, un señor que cometió violación en contra de una niña. Y tú con tus superpoderes visualizaste que él sí lo hizo, que es culpable. Pero el Ministerio Público y todas las pruebas y toda la evidencia no son suficientes para imputar a esa persona. Ahí, ¿qué es lo que en la realidad ocurre? Y tú como superhéroe, superheroína, que tú tendrías la capacidad de saber que él es culpable, pues ¿qué podrías hacer en ese escenario? Porque es complicado, ¿eh? Es complicado, pero sí lo hacemos, ¿eh? Ahí te va. Nosotros, yo soy asesora jurídica, ahorita yo represento, soy la abogada que representa. Veo la carpeta de una violación. Vamos a ver, una violación. Pero hace falta la ampliación de declaración de la niña. ¿Por qué? Porque las víctimas menores de edad o víctimas de cualquier edad que son de abuso sexual o de temas sexuales tienden a cambiar la declaración por el trauma vivido. Es que es demasiadas carpetas de investigación y pocos agentes del Ministerio Público para poder decir, es que me hace falta ampliar la declaración para que me diga exactamente los hechos. Los niños no se les puede obligar a decir las fechas porque son menores de edad y su psique todavía no está totalmente maduro. Si ellos nada más dicen, fue antes de Navidad, antes de mi cumpleaños o periodos. Pero nosotros como asesores jurídicos, sí sabemos que son delitos oscuros, siempre sin presencia de testigos. Casi siempre está el agresor y la víctima. ¿Qué haces? Inmediatamente sabemos que un menor le dice a quien más confianza le tenga, que es súper importante. Oye, la pericial en psicología, oye, la médico legista, obviamente, te dice, no, pues que sí pasaron los hechos, por esto y por esto y por esto, que no puedo decir porque no censuran, pero es importante el abogado que tenga que solicitar todas esas actuaciones. Y aparte de eso también, yo diría, está bien la investigación para llevarla a una formulación. Oye, y hablando de esa parte, me llega la palabra corrupción. Sí. ¿Qué canción te recuerda el por qué luchas contra la corrupción? Una canción que te guste, que su letra te guste, que te haga recordar por qué luchas contra la corrupción, contra estos males. ¿Alguna canción cuál sería esa canción? Hay una canción, a lo mejor no es tanto de ser feminista, ¿no? Pero hay una canción que ponen las feministas, la lucha de las mujeres. Ajá. Yo no pienso solamente en la lucha de las mujeres, ¿no? El feminismo, respeto mucho y la perspectiva de género, pero yo creo que sí hay corrupción. El poder judicial estaba tan cerrado y esa corrupción existe en todos lados. Yo creo que debemos de tener una ética profesional intachable. Y creo que esta reforma, y que muy buena pregunta, es importante porque nosotros, bueno, por mi parte, no meter al sobrino, al tío, al novio, etcétera, etcétera, que no puedo decir, nos hemos dado cuenta que en el Poder Judicial hay gente que ni siquiera tiene la titulación de licenciatura en Derecho. No tiene nada que ver en el derecho. Hay gente que también hay ministerios públicos que hay muy buenos, pero hay ministerios públicos que de veras dices, yo me he ido en audiencias
ahora pronto en contra de la formulación, sobre todo de menores de edad, que es un tema muy importante porque dice, no, es que de este periodo de agosto del 2023 a septiembre de 2023 y la menor de edad dice en una entrevista del dictamen de psicología con el periodista de psicología, y es que desde que yo tenía 6, 7, 8, 9 años sigue pasando esto. ¿Qué clase de legalidad hay por parte del ministerio? No sabemos si el imputado va y oye habla o la defensa o viceversa. Fíjate, eso es bien importante lo que mencionas. Y bueno, pues también hablando de corrupción, déjame hablar así rápidamente sobre, o dar un contexto a la audiencia. Actualmente tenemos en el estado de Chihuahua a la gobernadora María Eugenia Campos, ¿verdad? Se dice que es protegida de César Duarte, se dice. Pero también cuando inició Maru, si estás viendo esto, hola, saludos, hubo carpetas que pusieron en contra de la gobernadora actual para investigar a la gobernadora, y cuando ella entra, tiene fuero y esto ya no entra. Pero no nomás hablar de Maru, antes de Maru Campos está Javier Corral. Javier Corral tuvo una lucha para intentar quitar jueces que César Duarte había puesto a modo, según lo que dice la narrativa de Javier Corral, sin proteger a uno, ni hablar bien de uno ni de otro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita en esta parte? Vamos a suponer y vamos a dejar las dudas sobre quién tiene razón y quién no tiene razón, porque no me quiero meter en la política en esta plática. Pero vamos a hablar de César Duarte, que se dice que puso jueces a modo, y luego Javier Corral entra como gobernador e intenta quitar todo esto, y luego viene María Eugenia Campos e intenta nuevamente estar poniendo jueces, y de repente la nueva opción de poder votar jueces. Entonces ahora en todo el país se van a hacer votaciones. Entonces, sin meternos en estos temas específicos con nombres y hablar de particularidades, yo solamente te querría preguntar, Zaida, yo tengo datos de todo el país que en las últimas semanas se han presentado 50 quejas por corrupción en los juzgados. Fíjense qué locura. Yo lo único que te quiero preguntar, Zaida, es ¿qué te indigna de todas estas historias de corrupción que han presentado en contra de todos estos juzgados? ¿Y cómo podría contribuir esta votación a que eso disminuya un poquito? Híjole, es que es un tema muy complicado. Vamos a hablar democracia. Va a haber democracia, el poder lo tiene el pueblo ahora. ¿Sí? Oye, ahora que estoy estudiando con mi hija, ¿no? Todo eso te explico, mamá, es que tú sabes mucho, le dije, yo sé mucho. La vida te ha enseñado. La corrupción la he vivido, la discriminación la he vivido, la corrupción dentro de los juzgados. Sí, era lo que yo te decía. Los poderes son poderes, los sistemas son sistemas. Creo que este es un bombazo histórico que va a ser historia y que la presidenta Sheinbaum dijo, todos tienen derecho a ser jueces, y yo creo que es bien importante esta reforma porque es cierto, vas a escoger a tu juez que no va a meter al primo de un amigo, al novio de un amigo, al sobrino de un amigo, porque yo tengo el poder de que antes se podía hacer y meter ahí en el tribunal, ahí te va. Habíamos abogados realmente profesionales en el litigio, el saber si era demostrativo una prueba, si era importante las pruebas del Ministerio Público, de lo que tú quisieras, presentamos apelaciones, amparos, pero para poder entrar al Poder Judicial, tu carrera judicial. ¿Cuál es tu carrera judicial? Estar haciendo sentencias, estar en el escritorio o estar en la guerra. En los juicios orales, en las audiencias orales. El estar peleando, ¿por qué me quieres desacreditar una prueba a tu defensa? A ver, ¿cómo está esto? En eso, déjame para hacerte una pregunta que tiene que ver con eso. Sí. Tú, Zaida, ¿cuál es el truco más sucio, así más bajo que has visto dentro de todo el sistema? Lo más feo que hayas visto o sucio, y tú si fueses jueza, ¿qué harías para poder neutralizar
ese juego sucio? Primero, ¿cuál es ese juego sucio, la jugada más sucia que has visto y cómo tú contribuirías a que eso ya no pase? ¿Por parte de quién? ¿Del juez, del Ministerio Público o de la Defensa? Porque he visto cochinadas. ¿Tú recuerdas la peor cochinada que hayas visto desde que tú existes? Sin decir nombres y sin decir información así exacta, pero di, mira, fue esto, así, 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 así. ¿Qué? Y yo lo que haría es, para evitar esto, sería ABC. Mira, ay, qué buena pregunta está, híjole, que no, por lo malo es que yo no puedo decir nombres ahorita, ¿no? Pero mira, vamos a ponerle un nombre. Si es hombre, puedes decirle Pepito, y si es una mujer, puedes decirle Antonia, y que la gente se imagine lo que quiera, pero lo que nos importa es la historia. Hay una cosa, y es bien importante, hay jueces que no saben leer las leyes, sobre todo la Ley General de Víctimas, Pepita. Ay no, gracias a Dios que el amparo que presenté, bueno, acabo de ganar 2 amparos, uno que fue de privación de la libertad, de que en primera instancia Chuchito condena, y en segunda instancia Chuchito dice que siempre no, que salga libre, cuando fueron víctimas menores y todo que condenaron a privación de la libertad. Presenté un amparo, lo acaban de resolver después de 3 años y le dice el colegiado, Chuchito, Pepito, ¿qué onda contigo? O sea, cámbiame en segunda instancia, condénalo y la orden de aprehensión, maravillosamente, porque qué cochinada no estudian. Pero hay uno que se llama Luciano, ¿qué será? ¿Cuál le podemos decir a esta jueza? Porque a la jueza podrías decirle Tronchator. Tronchator. Pero no, porque sí no está fea, está guapa. Vamos a decir X jueza. Ok. Desconoce lo que realmente es la Ley General de Víctimas y a quién se le paga la reparación, ¿no? Y desconocen del tema y son jueces y acaban de hacer una entrevista muy fuerte diciendo que estaba compitiendo con burros y con burras cuando le acabo de ganar un amparo. Ella, en un asunto de violación, eran 2 ginecólogos y hubo violación. Sí. Ella no condena, no voy a decir mucho el tema porque es muy fuerte. Ella no la condena porque el dictamen de la peritoquímica sale negativo, el de alcohol. Y dice, es que no salió positivo porque pues ya se hizo la prueba después de tanto tiempo y la edad y ya comió y orinó y bla, 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 bla. El chiste es que todas las pruebas salen a favor de la víctima y dice la jueza en el fallo, porque lo único que no dijo es que, a preguntas del Ministerio Público, ella dijo, es que no me acuerdo si estaba tomada, pero vomité. Obviamente estaba traumatizada por la violación. Por eso no condena y dice la jueza, es que es falso el dicho de la víctima, entonces no es víctima, ¿verdad? No es víctima. Pero condeno al Estado mexicano, me sentí como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pague la reparación. A ver, espérate. La Ley General de Víctimas paga a las víctimas cuando el imputado no tiene, ¿sí? Y no a todos. Siempre se tienen que, ante el CIE, se tienen que presentar, se tienen que decidir ellas si se paga o no la reparación en delitos muy fuertes. Y en la sentencia dice, es que no se acredita el dicho de la víctima, ok, entonces no es víctima, pero condena al Estado mexicano que le pagues la reparación del daño psicológico. A ver, espérate, ¿es víctima o no es víctima? Porque no entiendo. Presentamos el Ministerio Público y tu servidora la apelación y dice el pero ahí te va, dice también la jueza, es que si hubiera sido violada, no hubiera salido a la calle. Entonces la jueza consintió también el delito, ella lo sintió también, ella sabe cómo puede actuar una persona violentada sexualmente, ¿no? Porque hubo empatía, ¿verdad? Ahora, déjame preguntarte sobre ese punto. En esos momentos de todo esto que has vivido, Sí. ¿cuándo fue la vez que dijiste hasta aquí?
O sea, yo, Zaida, hasta aquí, y tú denunciaste algo, ya sea en tu juventud, en tu niñez, en tu vida profesional. ¿Qué fue lo que ocasionó, si es que lo puedes platicar, que dijeras, ya, hasta aquí? Es hora de que yo denuncie. El hablar. Fíjate que en la universidad yo era una persona muy callada, muy tranquilita, ¿no? Pero empiezas a ver muchas injusticias. Cuando estaba en la división del estudio del posgrado, cerramos hasta CAIX. Yo soy oriunda del estado de Michoacán. Para poder decir no queremos al director de la división de estudios del posgrado, cuando yo antes de esto mi papá era muy machista, que tú no estudias universidad, no, ya ahí te ves, yo ya me voy, quiero ser Zaida, y empiezo a luchar por mí, por decir quiero, yo puedo, y como que no. Entonces yo me empoderé y me vine a vivir aquí. Fallece mi esposo, me quedo sola con mi menor. Por mi bendición, y ya posteriormente a empezar a tocar puertas, a empoderarme, es decir, ya basta de dejar esto. He visto las injusticias peores aquí en el estado de Chihuahua, y he decidido poder ayudar a la gente. He ayudado a mucha gente me conoce y sabe lo que yo estoy haciendo, y la verdad es que este cambio es impresionante, Homero. Ojalá tenga yo el privilegio de que los votantes me elijan y poder decir hasta aquí, porque hay tantas injusticias aquí en contra de las víctimas implicadas como no tienes una idea. En el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua. Oigan, amigos, y si les gusta, por favor, este tipo de contenidos, síganme en todas mis redes sociales como @HomeroIglesias, y pueden activar la campanita para que les lleguen los videos tan pronto los subamos. Y también me gustaría preguntarte a ti, Zaida, ¿cuáles son las redes sociales tuyas para que las personas te sigan? ¿Cuál es tu página? ¿Cómo te pueden encontrar en el mundo digital? Mira, en Facebook tengo 3 páginas. Me pueden encontrar como Zaida Débora Arellano Valencia, como Arellano Valencia Zaida Débora. Me pueden encontrar en Instagram como Zaida Débora Arellano Valencia. O tengo otro de Instagram que es Zaidi 1973, y me pueden encontrar en TikTok como Zay Arellano, y ahí estoy en TikTok. Sí, pues ahí les está saliendo el código QR de Zaida para que lo escaneen, y ahí pueden ver todas las redes de Zaida. Pero antes de otra cosa, quiero preguntarte, Zaida, lo siguiente. El Congreso mexicano acaba de impugnar 26 candidaturas de jueces que están ligados al narcotráfico. Jueces que están comprados por el narco, y que el narco paga dinero y les paga la nómina para que ellos sean jueces a modo. Entonces, ¿qué opinas tú de los jueces a modo pagados por el narcotráfico, Zaida? ¿Qué nos pudieras decir a la audiencia del por qué tú no estás ligada al narco ni a negocios turbios, ni vas a andar protegiendo intereses de gente que anda mal? ¿Y qué es lo que nos podrías decir para hablar de este tema? Tengo las manos limpias. Tengo las manos limpias. Mira, soy una persona íntegra, soy una persona luchadora, sí, ok, que todos tenemos, creo que defectos y cosas, pero creo que lo que más yo he hecho ahorita, cuando estoy en atención a víctimas, me acaban de realizar el examen de confianza, revisan todo en el C4, entonces, híjole, pueden ver todo mi historial, pueden buscarme como sea. Yo no estoy ligada con el narcotráfico ni a la corrupción, me pueden buscar. Soy una persona limpia, no pertenezco a ningún partido político, estoy libre, me siento tranquila, me puedo acostar tranquila. Desgraciadamente hay candidatos en estas elecciones que sí es a nivel federal, efectivamente. No veo muchas noticias para no contaminarme más de lo que veo, ¿no? Porque salgo de trabajar y me convierto en mamá, amiga y demás. Pero qué bueno que estén impugnando a esos candidatos que están ligados no solamente con el narcotráfico, sino con otro tipo de que ya hayan sido imputados o que son imputados, pues se vieron en cosas así. Pero
Gracias a Dios me estoy deslindada de toda esta corrupción y creo que soy una buena opción para que la gente vote por mí. Entonces, no, a mí me pueden buscar. Entonces, ahora, ¿tú qué le dirías, Aida, a los jueces y las juezas que están coludidas con el narcotráfico? Vamos a imaginar que los tienes enfrente. ¿Los que van a hacer o los que están? Los dos, los que ya están, los que ya el narcotráfico los puso y la gente corrupta y demás los está seleccionando para que ellos compitan, y los que ya están y están pagados por el narco. A cualquiera de los dos, ¿qué les dirías tú, Zaida, a esos jueces y a esas juezas? Híjole, yo creo que están a tiempo de decidir qué es lo que quieren, de decidir estar tranquilos, estar en paz. Yo creo que el narcotráfico es un tema muy difícil y quien entra en el narcotráfico también es muy difícil salir, lo sabemos. Yo he visto muchas, desgraciadamente, pues hemos visto muchas muertes, muchos, etcétera, todos los que están en el narcotráfico, y yo diría, pueden cambiar su vida, pueden ser un poquito más humanos, más legales, y yo creo que no hay como dormir en paz y que decidan qué es lo que quieren, ¿no? Si hay jueces que ahorita ya se van y que siguen con el narco, pues simplemente decir, ya, hasta aquí. Y los que están de candidatos, digo, yo desconozco que tengan que ver algunos con el narco, pero sí que tomen una decisión exacta, porque es el futuro de la vida, no solamente de ellos, de su familia y de toda la ciudadanía. Es muy importante que yo creo que sí piensen qué es lo que quieren hacer, porque lo que viene se viene fuerte. No sabemos la experiencia de los que vayan a quedar o vayamos a quedar en el tribunal ya de todos los estados, y creo que va a ser un cambio muy difícil, que no sabemos cómo vamos a resolver esta corrupción o este tipo de lo que tú me estás comentando, de que sigan coludidos con el narco, coludidos con algo. Sí, los jueces a modo que ponen narco y toda esta cosa que ocurre. Y bueno, vamos a imaginar, y te pido que veas a tu cámara y hagamos este ejercicio. Imagina que tenga el poder yo de que tú estés en cadena nacional durante 60 segundos y que todo el mundo te pudiera ver, cada persona que tenga la televisión, YouTube, TikTok, Facebook, etcétera, te pueden ver. Tú tendrías que responderles la defensa de la elección de los jueces. Es decir, tienes 60 segundos para decirle a la gente en cadena nacional por qué debemos defender la elección popular de los jueces. Ciudadanía, electorado. Yo los invito a que tienen que votar este 1 de junio, porque es el futuro no solamente de toda la ciudadanía en toda la República, sino es importante para ustedes, para su familia, para mayor protección a los menores de edad, a la niñez, a la familia, a los negocios, a todas las partes que nos pertenecen dentro del territorio nacional. Entonces es importante que ustedes hagan valer su voto, porque es la democracia. No precisamente que seamos partidos políticos que lo representemos, pero lo que representamos es la justicia, y es una justicia imparcial. ¿Y ustedes qué quieren? Una mejor República Mexicana, un mejor mundo para vivir. Todos los estados que están escuchando esto, toda la ciudadanía, deben de votar. Tenemos libertad de democracia, como lo dijo la presidenta Sheinbaum. Entonces, votemos este 1 de junio. Por favor, yo les pido que ustedes escojan a jueces, a magistrados, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder judicial es muy importante para nuestro futuro y el futuro de sus familias y de sus hijos. Es por eso que yo les pido que voten este 1 de junio. Y pregunta importante, ¿cómo te encontramos en la boleta? ¿Cómo pueden votar por ti? En la boleta es un color rosita, claro, que dice jueces penales de primera instancia. Soy el número 04, Arellano Valencia Zaida Débora. Tiene 5 cuadritos arriba. Ponen el 04 y tachan los demás. O si algún otro juez o otra jueza
les interesa mucho el currículum, que de hecho está el Instituto Estatal Electoral en Conócelos, que es una plataforma, ahí descargan el currículum de su servidora y de varios más. En la boleta aparece del lado izquierdo todas las mujeres, hay paridad de género, y del lado derecho todos los hombres, que también hay paridad de género. Ellos compiten con hombres y nosotros con puras mujeres. Entonces sí les pido que voten por su servidora el 1 de junio por el número 04 de la boleta rosa, jueces penales de primera instancia. Pues ya lo saben, ya escucharon. Y bueno, quiero hacer otra pregunta importante. ¿Cuál fue el caso, Zaida, de violencia, en este caso de la niñez, es decir, violencia de género, que más te ha marcado en tu carrera? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el caso que más te marcó y por qué? Puedes decir nombres ficticios o demás, pero ¿cuál fue ese caso o de qué trató y por qué te marcó? Bueno, tengo dos casos muy fuertes, pero el que más me marcó es uno de trata de menores, violación agravada en la modalidad almacenamiento de pornografía para menores de 18 años. Alguien me dijo un día, no te metas en los temas de trata. Híjole, este tema fue bien importante y fue un bombazo para la ciudad de Chihuahua, y fueron dos juicios orales que yo me llevé. Cuando yo conocí a estas personas, menores, hombres, el que denunció, que hablaron conmigo porque me eligieron a mí como asesora jurídica, yo me sentí con un peso, como se dice cuando traes un muerto encima del costal. Encima en el costal. Te prometo que cuando empezaron a contarme y a leer toda la historia, lo que le pasó, lo que les pasó a los demás, yo me acuerdo que ese día yo me llevé hasta acá. Yo nunca había sentido, y no voy a llorar. Las personas, los abogados que prendemos asuntos de niños son dolores impresionantes. De hecho, nos tenemos que atender psicológicamente. Quiero aclarar que también voy al DAIS, al C4, para atenderme por cada asunto. Tenemos que separar. Ese caso me costó una semana, lo leía y traía revuelto el estómago por todo lo que le hacían a esos niños en hoteles. Esos niños lo rifaban, a esos niños les daban droga, los grababan, y fue un juicio muy difícil, muy feo. Desgraciadamente, la persona que está detenida no solamente era ella, eran más, pero bueno, yo no me voy a meter en temas de investigación de fiscalía del Ministerio Público. Cambiaron de Ministerio Público y luego me tocó otro juicio porque esta persona agresora empezó a contactar a niños de la calle, niños pues a lo mejor en plataformas, que iban solos de secundaria, de 14 años, lo rifaba en Facebook, y entre más chiquitos, pues les pagaban más. Pues pasaba las fotografías de esos chiquitos, y la segunda es cuando ya hicieron el cateo, él ya empezó a agredir a los menores de su círculo más cercano. Está condenado en la primer juicio, fue un juez unitario, fue por creo 25 años, me parece, o 22 años, no recuerdo bien, porque fue en el 2020. Y el otro fue el siguiente año, le dieron 37 años y medio, fue una terna y 7 meses. Y todavía esta persona, me acuerdo yo que cuando le dieron la sentencia, volteó y dijo, ayúdenme por favor. ¿Y quién ayuda a todos esos niños? Aparte tenía VIH. Ese fue uno de los asuntos que todavía lo traigo en el alma, en el corazón, pero que todavía sigue en la ejecución. Yo ya no tengo ese asunto, pero ojalá se ejecuten esas sentencias y se paguen las reparaciones de los daños.
Es importante, ciudadanía, que cuiden a sus niños, niñas y adolescentes, que sepan dónde están, traten que tengan celular y que localicen los celulares, que les vayan a los colegios. Y los maestros me están viendo, las maestras de colegios, enseñen a los niños a cuidarse, que desgraciadamente hay muchos agresores. Puede haber en estos asuntos, hay hasta agresores que son funcionarios públicos y demás. Ser funcionario público es servir, no estar haciendo y cometiendo delitos en contra de menores. Cuiden a sus niños, maestros, mamás, papás. Todos los niños, siendo niñas o niños, sufren agresiones sexuales muy fuertes. Fíjense lo que están viendo en redes sociales, en Roblox, creo que se llama un juego. Están cometiendo muchos delitos de trata, feminicidios. Por favor, cuiden a los niños, voten por nosotros, voten por los jueces que protegemos a los niños, a los derechos humanistas, pero estos asuntos fuertes creo que sí se tienen que tratar con una sensibilidad y con una empatía impresionante. Por favor, como jueces, que sepan todo esto, que estén preparados para esta clase de delitos. Es muy importante. Ese asunto es uno de los que me lo tengo en el alma todavía, y que se hizo algo de justicia para esos menores. Fíjate, estos puntos son tan importantes y tan interesantes. Hay un tema similar del cual nosotros tenemos también una asociación para ayudar en Capacítate Más y Homero Iglesias, para ayudar a las personas. Y hay un asunto que es muy, muy parecido al que menciona Zaida, que ya hemos intentado hablar con la gobernadora María Eugenia Campos y también con el fiscal del estado, con César Jauregui. Y incluso le mandamos oficios a sus despachos, pero no nos han respondido. Entonces mi equipo de abogados está trabajando en unos juicios de amparo para que forcen a la autoridad a recibir a un servidor. Pero eso ya será historia que veremos en otra ocasión, porque todo eso lo haremos público y va a ser muy interesante el preguntarle a la gobernadora del estado, al fiscal del estado, cuáles son este tipo de casos, casos parecidos a los que menciona Zaida, y sobre todo por qué las fiscalías, por qué el gobierno del estado, por qué lo tienen detenido. Entonces, eso, si lo quieres ver, sígueme en mis redes sociales, lo vamos a ver después. Y también tengo otra pregunta interesante para no desviarnos del tema. Quiero irme a la mamá de un agresor. Vamos a suponer que una mamá sabe que su hijo violenta, es agresor sexual, Okay. Ella es la mamá. ¿Tú qué pasos o consejos le ofrecerías como futura jueza a esa mamá? Pregunta importante, pero quiero decirte, ¿el agresor es adolescente o el agresor es mayor de edad? Porque hay dos tipos de aparte que yo te hablé de... Vamos a ponerlo un ejemplo más realista. Sí. Una mamá que supo que su niña o su niño fue violentado, fue abusado, le estás hablando a la mamá de un niño o niña víctima. ¿Qué pudieras decirle a esa mamá que tiene miedo de denunciar, que tiene miedo de acercarse a la autoridad, que tiene miedo de acercarse a la justicia? ¿Qué le dirías a las mamás y a los papás de niños y niñas que fueron violentados? Híjole, que es bien importante. Primero, antes que nada, muchos agresores de menores de edad son los novios de las mamás, los papás los novios de las mamás, los papás de los niños biológicos, los primos, los tíos, los novios de la prima. Y tienen el miedo de enfrentarse, o ¿qué te diré? El cuñado, no, más bien el hermano del papá. Tienen miedo a enfrentarse a la propia familia, o no les creen. Por ejemplo, cuando es el novio de la mamá, no les creen a los menores. O casi siempre el agresor está en el círculo cercano. Sí, está en el círculo cercano. Sí, desgraciadamente en los violentadores de las agresiones sexuales de los menores son familia. Son familia, y lo que yo les tengo que decir a las mamás es que denuncien, porque un pequeñito, una pequeñita que ha sido violentada sexualmente sufren un trauma psicológico muy feo, muy difícil, se aíslan, muchos
pequeños se han quitado la vida, o qué sé yo, muchas veces hasta en los propios colegios han tenido esas agresiones y no les ven a los niños. Yo creo que vean cómo se comporta su niño y su niña, porque son alertas, él se orina, él ya no quiero ponerme falda, mami, ya no quiero ir al colegio, mami, no quiero estar con mi papá, mami, o sea, no quiero ir. Escuchen a sus niños. Y esto es importantísimo para los clips que hacemos también. Vamos a titularle señales de alerta que un niño o niña que fue violentado sexualmente da para que lo ayudes. Sí. Tú tienes nosotros conocemos a nuestros hijos. Bueno, también hay hijos que adoptan, ¿no? Hay menores que adoptan, pero yo creo que desde que están chiquitos sabemos cómo están actuando. Entonces, si tú ves a tu niño que dice, ay, mamá, voy a ir a una fiesta, bueno, fíjate que hoy la revolución, y ay, qué padre, qué emoción, pero cuando ya te dicen, ya no quiero ir al colegio, ¿por qué no quieres ir al colegio? Hay que tener esa comunicación con un niño, porque no, mamá, es que el maestro, el intendente, o es, mamá, me está haciendo esto, ay, no le creen, las señales son importantes, no quiero ver a nadie y se la pasa llorando, el que está dormido y se orina también en la cama, las niñas sobre todo ya no quieren usar faldita. Me tocó un asunto de un maestro de un kinder que les ponía el celular abajo de la faldita. Entonces, señales de alerta de las pequeñitas también. Por favor, mami, no quiero ir a casa de mi tío. Mami, no quiero quedarme con mi papá. O sea, son señales muy, muy, muy importantes para que los papás se den cuenta de que sus niños han sido violentados o siguen siendo violentados o donde los cuidan. Oye, Zaida, todavía tenemos mucho machismo, que es lo que hablábamos al inicio. Sí. ¿Tú qué le dirías a las personas que dicen que la justicia es cosa de hombres y que una mujer no tendría que ser jueza? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Una respuesta demoledora de una mujer preparada, de una mujer que tiene una carrera, una trayectoria, que ha logrado muchísimas cosas? ¿Cuál sería tu respuesta con igualdad de género, de igualdad, de libertad a esas personas que por sus estereotipos dicen que por tu género tú no tendrías que estar ahí? ¿Qué respuesta demoledora le daría Zaida a esas personas? Antes que nada, paridad de género. Paridad de género, y hasta en la boleta ahora que vamos a votar de paridad de género. Creo que las mujeres estamos capacitadas igual que un hombre. No estoy diciendo que somos iguales y podemos hacer todo igual. No, eso no es cierto. Sí, ahí tenemos que tener una igualdad. Defiendo mucho a la mujer, pero también defiendo la justicia. Yo creo que por las dos partes sabemos mujeres buenas y mujeres hombres preparados, y yo creo que tenemos la misma capacidad de un hombre para poder juzgar. El que seamos mujeres o tengamos cabello, nos pintemos, o sea, eso no nos quita la capacidad de poder realizar o acordar o valorar pruebas por ser una mujer, por ser mujer. Yo creo que es muy importante el estar preparado para poder realizar una sentencia o poder valorar cualquier tipo de prueba. Yo creo que eso es muy importante, y sobre todo ser igualitario. Este tipo de estereotipos, que si eres mujer, que si no, que por ser mujer y que porque tú eres hombre eres más inteligente, no. Yo creo que tenemos los mismos derechos en este sentido de ser abogados, de estar preparados. Tanto abogados sabemos ahorita en la candidatura, los candidatos que tenemos maestrías, especialidades, que hemos tenido una carrera muy larga. Entonces creo que es muy importante que la igualdad de género, la paridad de género esté ya en nuestras vidas, y que tengamos la confianza que también las mujeres podemos resolver casos, asuntos y con una justicia imparcial. Oye, Zaida, ¿y tú qué pensarías si en el futuro hubiese un robot que fuese juez con inteligencia artificial? ¿Crees que funcionaría? Ay, qué miedo, no sé.
no sé, porque tenemos que tener un corazón y tenemos que ser humanos. Un robot no. Un robot sí puedes decir inteligencia artificial, haz esto, sí, bueno, vamos a ver un delito de robo, ¿no? No, sí lo robó, no lo robó, sí, ok, le da no tanto se condena porque no paga, o nos vamos a juicio oral, bla, bla, bla. ¿Y esto dónde quedó? Y sus derechos humanos y su corazón. Tenemos que ser empáticos y tenemos que ser sensibles ante las personas, ante las partes, pero objetivamente. Tenemos que resolver objetivamente, y eso es respetando los derechos humanos. Un robot, ¿qué puede hacer? Un robot. Simplemente no utilizar los sentimientos. Se tiene que tener sentimientos para poder valorar. O sea, imagínate, sobre todo que yo he visto, hay un asunto, y creo que tú sabes, de una niña que no condenaron en un estado porque faltaban pruebas. ¿Y dónde quedó la credibilidad, el interés superior, el protocolo de actuación de niños, niñas y adolescentes de los jueces? Una jueza y un juez pueden juzgar igualmente. O sea, yo creo que es muy importante la paridad y el poder realizar una justicia imparcial. Oye, pues vamos a jugar un juego que se llama Rapid Fire. Quiero llorar. Es un juego muy fácil porque tú nomás tienes que decir verdadero o falso. Solo eso. Okay. Y vamos a hacerlo así más rápido. Todos los jueces en México son nombrados de por vida. Falso. Un ciudadano común puede presentar una queja formal contra un juez ante el Consejo de la Judicatura. Verdadero, pero ya se reformó también. Ahora acuérdate que va a haber unos magistrados que los van a estar cuidando. Cuidando. La corrupción judicial solo ocurre en casos de alto perfil. Falso. Existe un registro público donde puedes consultar cuántas sentencias ha emitido cada juez. Falso. El Poder Judicial recibe menos presupuesto que el Poder Legislativo. Falso. Un juez puede ser removido si publica opiniones políticas en redes sociales. Falso. Votar por jueces es obligatorio en todos los estados. Falso. Las audiencias de juicios orales son abiertas al público, salvo excepciones de seguridad. Y si se lo solicitan las partes, falso. En México, más del 60% de las mujeres privadas de la libertad no tuvo acceso a una defensa adecuada. Verdadero. La inteligencia artificial ya redacta sentencias en varios países. Verdadero. Un juez puede dictar prisión preventiva oficiosa incluso sin pruebas sólidas si la ley lo ordena. Verdadero. El nepotismo es causal de sanción dentro del Código de Ética Judicial. Verdadero. Los adolescentes de 14 años pueden ser juzgados como adultos en México. Falso. ¿Cuál es la edad en la que un adolescente, como cultura general, puede ser juzgado? Es que ahí la edad etaria está de 12 a 14, de 14 menos de 16 y de 16 menos de 18. A ver, más, un día que tengas 17, que cometas un delito, todavía eres juzgado como menor en la Ley Nacional de Justicia Especializada para Adolescentes. Excelente. Las sentencias por feminicidio han aumentado más del 50% en la última década. Verdadero. El lenguaje de señas está reconocido oficialmente como medio de comunicación válido en los tribunales. Falso. La prisión preventiva en México tiene un límite máximo de 2 años. Verdadero. ¿Es verdadero? Si no votas por tus jueces, otros decidirán quién dicta la próxima sentencia que podría afectarte. Falso. Ok. Ahora quiero hacerte una pregunta diferente. Esta pregunta, Zaida, es: ¿tú crees que los jueces en realidad tienen sueldos millonarios? Híjole, mira, yo desgraciadamente yo no puedo ver cuánto ganan jueces. Me acuerdo que por ahí alguno me dijo que ganaban entre 60 los jueces de primera instancia, de enjuiciamiento, de control, menos de 68,000 o 68,000. No sé si ya hayan subido más el sueldo, pero desgraciadamente yo no tengo dónde ver cuánto ganan los magistrados, los jueces de distrito, los magistrados de distrito, etcétera, etcétera. No lo sé. Ahora, ¿los ciudadanos tienen o tenemos forma
de vigilar a un juez elegido? Vamos a suponer que ya pasaron las elecciones. Sí. ¿Cómo podemos vigilar a los jueces? Te puedes quejar. Acuérdate que ahora ya van a elegir los magistrados que nos van a estar cuidando. Y cualquier queja pueden presentar los ciudadanos. Por eso es importante que voten. Oye, Zaida, relátanos la historia o en el momento que una víctima te dijo gracias y que tú hayas entendido que valió la pena todo lo que hiciste. Ay, Dios, pues es que hay muchos, hay muchos. Tengo de mujeres de violencia y tengo de niños. La mayoría de, voy a decir los dos, ¿no? También tengo de hombres violentados. Tengo ahorita un hombre violentado, tengo 22 carpetas de investigación de él. La justicia, el Ministerio Público no le cree, pero seguimos, amparos, apela, todo lo que se pueda. Los menores de edad, es lo que te decían, me decían, Mujer Maravilla, gracias. O sea, sí, es que los delitos de género son muy diferentes a los delitos normales. Simplemente la víctima que te apriete la mano, que esté contigo, gracias cuando sales de la audiencia, te abraza, te dice gracias y te la haces hasta amiga, familia. Yo he tenido muchos asuntos así de casi, bueno, pues no te puedo decir que casi la mayoría, pero un 99.9% he estado en procesos que me han dicho gracias y hay unos que yo me he ido en contra de las formulaciones, por malas formulaciones, ahí no puedo decir que me digan gracias, pero que sí se pueda volver a formular, ¿no? Hay víctimas que pues aunque hayas dado un buen resultado no te dan las gracias, pero pues nos queda la satisfacción de que se hizo justicia. Así las cosas, entonces pues tengo muchas personas que son víctimas, que siguen siendo víctimas, que la reconoce el Estado, pero que se les hizo algo de justicia. Y el gracias es una parte muy bonita, ¿no? Es simplemente un abrazo, que no te den gracias, el verlas llorar con una sonrisa o el que te, no sé, simplemente de que te apriete. O sea, es algo muy importante para mí. Eso te gusta. Sí. Oye, Zaida, específicamente, ¿qué es lo que hace un juez o jueza de control? Un juez o jueza de control. Los jueces de controles son, las cosas de controles son cuando empiezan las audiencias de primera instancia, donde formulan, donde vinculan o no vinculan de acuerdo a las pruebas de la defensa o del Ministerio Público. También en las etapas intermedias se hace pues, la etapa intermedia para que se dicte el auto de apertura a juicio oral, los que también se pueden realizar procedimientos administrativos, procedimiento abreviado, que es como un juicio en un día, que son salidas alternas, acuerdos reparatorios, suspensiones y hasta ahí. Son los que hacen los jueces de control. Excelente. Oye, y bueno, quiero hacerte la siguiente pregunta. Qué miedo. Imagínate que es el 2030. Visualiza el estado en el que estás viviendo ahorita, Chihuahua, en el 2030, con un poder judicial ya renovado. ¿Qué titulares en los periódicos, en las noticias te gustaría ver? ¿Se hace justicia? Y aparte una justicia imparcial y sin corrupción. Y también vienen los periódicos, presentan queja en contra de un juez porque no resolvió bien, etc. Pero yo creo que vamos a estar todavía mejor que ahorita en cuanto a la legalidad. Yo sé que mucha gente le da miedo, yo sé que muchos jueces que ya se van dicen esto no está bien. Yo creo que todo lo que es democracia y que la gente puede tener el poder de votar va a estar bien. Entonces me gustaría a mí ver muchos casos resueltos en un 2030, más viejita, pero espero que esa justicia que ya sea más transparente y que la gente esté más segura. Eso es lo que a mí me gustaría. Ahora, ¿tú cómo medirías tu éxito como jueza ya cuando ganes, si es que las personas te dan el gane? ¿Cómo lo medirías para saber que estás haciendo bien las cosas? Tú internamente, ¿cómo dirías si lo estoy haciendo bien?
Yo creo que la forma de estar haciéndolo bien, Homero, es todos los días estudiar lo que tú vas a ver. Es muy importante. Los jueces no tenemos la carpeta. Bueno, todavía no soy juez, pero los jueces no tienen la carpeta de investigación. Pero tienes que estar muy atento. Yo creo que sí debemos de anotar, de checar, de estudiar todos los días los asuntos que nos encontramos. Por ejemplo, si son formulaciones y que solicitan el término de ley, la duplicidad, y ahí el checar y estudiar las pruebas. ¿Y sabes qué me daría una mejor satisfacción al decir, lo hice bien y quedar en mi casa a dormir? Tranquila. ¿Por qué? Porque soy una ciudadana igualitaria y porque aparte me gusta ser ética, soy una persona muy entregada. Luego, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Si no, mejor no lo hago. Entonces sí me gustaría decirle al propio Ministerio Público, oye, te invitaría a que hagas una mejor formulación, porque también déjame decirte que los jueces han atacado y le han gritado a los ministerios públicos, a los asesores, a los defensores, y eso no está bien. Eso es violatorio de derechos humanos, y yo creo que a mí sí me gustaría, si yo veo una mala defensa, el decir, híjole, Milik, no seas malito, o sea, para que estar mejor preparado, y decirle al diputado, ¿qué te parece que para respetar tus derechos humanos nombres otro abogado, ya sea de oficio, porque saben muy buenos los de oficio, o otro particular? Y cambiaríamos de audiencia y te voy a decir por qué, porque tenemos derecho a eso. Entonces yo creo que a mí sí me gustaría poderla decir está bien o está mal y hacer algo bueno, juzgar con esa perspectiva de género, con esa igualdad y también con ese absoluto respeto a la ley. Pues para cerrar con esta charla me gustaría que vieras tú a la cámara, Zaida, y empezaras diciendo, yo, Zaida Débora, me comprometo públicamente y te comprometas a todo lo que tú quieras, no conmigo, sino con la audiencia. Si tú te vuelves jueza, si tú te vuelves jueza, ¿qué es lo que le dirías a las personas? ¿A qué te comprometes? Yo me comprometo a mi responsabilidad, a mi compromiso, a mi eficiencia, a mi ética profesional, a la entrega como servidora pública, como funcionaria pública, a darles toda mi imparcialidad, toda la justicia legal que se pueda, un respeto a sus derechos humanos, un respeto a las leyes, siendo objetiva y escuchándolos y valorando esas pruebas. Entonces, a mí sí me gustaría que votaran por su servidora, porque les voy a ofrecer aparte un acercamiento directo a ustedes, se les puede asesorar. Y yo creo que como jueza tenemos que acercarnos a ustedes y no solamente como juez, tras bambalinas, una asesoría jurídica. Eso no nos quita ser jueces. Ya si tenemos un asunto y la gente se quiere acercar, para eso está el defensor y el asesor jurídico, que podemos hablar con ellos. Yo les ofrezco toda mi ética profesional y ser una jueza imparcial, con corazón y con humanidad. Pues muchas gracias por haber acompañado este podcast, Zaida. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. También tenemos derecho de réplica si alguien quiere venir aquí con nosotros, con todo gusto, o si alguien quiere también unirse a estos podcasts, con todo gusto. Y pues agradecerte por haber venido, Zaida. No, muchas gracias, Homero. Es un placer estar aquí. La verdad es que eres una persona pues muy especial y aparte con amplio conocimiento, y la verdad es un honor para mí que me hayas invitado, y gracias por estar aquí, porque pues estoy aquí contigo y porque me diste la oportunidad de que la ciudadanía me escuche, y que ojalá que escuchara a otros candidatos, pero estoy muy agradecida. No, pues muchísimas gracias a ustedes, audiencia hermosa. Mi nombre es Homero Iglesias, soy experto en negocios y emprendimiento. Hemos llegado al final de este podcast. Si te están gustando este tipo de segmentos, sígueme en todas mis redes sociales como @HomeroIglesias para que te lleguen todos los contenidos. Activa la campanita. Y me voy, pero no sin antes decirte que recuerdes que la educación es la llave que abre las puertas al éxito. Muchas gracias por escucharnos y recuerda, si quieres convertirte en tu versión 2.0, visita homeroiglesias.com. ¡Hasta la próxima!